Buenas noches con todos. Quiero, en primer lugar, queridos compañeros y amigos, agradecer a los compañeros dirigentes de esta hermosa ciudad de Huancayo por haberme invitado a compartir con ustedes esta noche especial en la que el APRA Continental cumple 100 años de historia. Saludo también a quienes nos acompañan, a los compañeros Hernán y Humberto y a Philip Butters. Saludo a todos ustedes y a través de ustedes saludo el recuerdo de Ramiro Prealé, a quien he ido recordando esta noche mientras hacíamos la marcha, porque mientras íbamos avanzando me iban recordando los compañeros las obras que se habían hecho por iniciativa de Ramiro. Ramiro fue una figura fundamental en la historia del partido, no solamente organizándolo en las épocas difíciles y también en la democracia, sino también fue una figura importante para el país porque tendió puentes con otros para establecer acuerdos cuando el país lo necesitaba. Y fue una figura fundamental para Junín, porque las obras que él impulsó forman parte de la vida de cada uno de ustedes y del país. Desde acá se irriga y se envía energía a 2/3 del país, gracias a una de las obras que él impulsó con mucho interés, como fue la central hidroeléctrica del Mantaro. Queridos compañeros de Huancayo, me invitan para reflexionar con ustedes sobre los 100 años del Partido Aprista. Son 100 años importantes, han sido años de mucho movimiento, de mucha actividad. Me preguntaban cuál había sido el aporte y la importancia del APRA en estos 100 años de historia. Y yo debo empezar señalando que la historia del APRA Continental es la historia de Haya de la Torre, sin duda. Haya de la Torre, el joven trujillano, que un día llegó a la capital comprometido para movilizar a la gente por sus derechos. Porque antes de la fundación del APRA ya había un compromiso y una acción de Haya de la Torre. Desde la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú, luchó para que la cátedra universitaria sea libre, para dejar de recibir dogmas que parecía que podían ser incuestionables. Desde ese momento empezó a demostrar no solamente el espíritu rebelde que él tenía, sino además la inquietud de pensar que las cosas y el universo tenían permanente movimiento. Por eso cuestionó y se adhirió a la reforma universitaria. Y por eso también alentó con los trabajadores la defensa de sus derechos. La obra de Haya de la Torre no puede ser analizada únicamente de manera puntual con respecto a las propuestas que hizo. Tiene que partir de un análisis de lo que significó su visión del mundo. ¿Por qué fue tan especial? ¿Qué hizo para que 100 años después sigamos nosotros acá detrás de sus ideas y con su mismo compromiso? ¿Qué tuvo de especial este joven trujillano que luego empezó a revisar, a leer y a interpretar las cosas como no lo habían interpretado muchos otros? Haya de la Torre, en 1924, fundó el APRA, o fundó lo que consideraba que debía ser un movimiento continental, pero todavía las ideas no estaban debidamente germinadas. Quizás recién a partir de 1926, cuando empieza a escribir y empieza a plasmar en blanco y negro sus ideas,
empieza a darle forma a lo que él consideraba que debía ser una concepción desde América Latina para mirar el mundo de una manera activa. Entendió que lo que se vivía en esta parte del mundo era diferente a lo que se vivía en otros lugares y lo confrontó. Y gracias a sus lecturas pudo incorporar algunos elementos de filosofía a su pensamiento que le dieron vida y que le dieron movimiento. Leyó, por ejemplo, a Heráclito, al griego, que le enseñó que el universo tenía un constante movimiento y que las cosas no se repetían constantemente. Entendió entonces que las cosas no eran estáticas y que los dogmas establecidos para ver el mundo desde Europa no tenían que compartirse necesariamente en América Latina. Pero entendió también a través de sus estudios de filosofía que era necesaria descubrir la realidad, esa realidad que se movía, pero que era necesario interpretarla en cada momento. Ahí viene su concepción kantiana también de lo que significó la incorporación de estos elementos a la doctrina del APRA. Y también entendió que además del movimiento y además de la necesidad de conocer la realidad, esta realidad cambiaba de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los lugares en que uno se encontraba. Y por eso incorporó a su pensamiento también las tesis de Hegel. Y por eso es que nosotros decimos permanentemente que somos también hegelianos, porque participamos, o el pensamiento de Aya tiene un componente dialéctico nacido de esas lecturas. Todas estas lecturas le permitieron diferenciar lo que ocurría en el mundo de lo que debía ocurrir en América Latina. Y todo eso le permitió comprometer su análisis para interpretar desde acá una respuesta a lo que ocurría en el mundo. Ahí nacieron sus primeras ideas. Ahí nació su primer compromiso. Ahí nació la doctrina de este partido, que se ha ido discutiendo y difundiendo a lo largo de 100 años. Pero como su pensamiento no era ortodoxo y generaba discrepancia, empezaron también las enemistades. Sus enfrentamientos, por ejemplo, con los comunistas, con la concepción estática que tenían ellos y con las ideas que tenían que podían repetirse los escenarios desde allá hacia acá. Pero también sus ideas y su compromiso con la libertad y con la democracia. Porque toda visión que tenía Aya de la Torre siempre estuvo vinculada a la libertad y a la democracia. Es decir, siempre pensó que cualquier necesidad de mejorar la situación de la gente tenía que darse en el concierto de la libertad de las personas. De ahí nace el famoso compromiso y la frase del pan con libertad, que son dos palabras sencillas, pero que encierran un enorme concepto de lo que él buscó y de lo que nosotros seguimos buscando aún hoy día. Ya de regreso a América, entendió también que sus propios conceptos tenían que tener un análisis permanente, una modernización permanente. Y por eso que él también fue actualizando sus propias tesis. Y a veces eso tampoco fue comprendido por propios, menos por extraños. Y generó también confusión en quienes no seguían la dialéctica y el movimiento de su pensamiento. Pero Aya de la Torre sabía lo que se buscaba. Sabía que lo que se necesitaba es hacer que en esta parte del mundo, en este continente, se pueda construir una gran nación que no esté a merced de lo que en ese momento se entendía como un imperialismo agresivo, opresivo, que él había vivido en Europa, viendo los avances de lo que ocurría desde Inglaterra y desde Francia para el Asia y para el África. Acá fue diferente. Ustedes recordarán, y lo escuché hoy día también en la conferencia que hace algunos días dio nuestro compañero Alan Rivera, que la primera frase, que el primer concepto de Aya de la Torre había estado destinado a enfrentar el imperialismo yanqui, que después cambió, cuando entendió que el imperialismo tenía otras formas de verse y otras maneras de vivirse,
y que por lo tanto la adecuación de su pensamiento tenía que comprender también la realidad de cómo se movía la economía en el mundo. ¿Qué hizo en el Perú? ¿O qué hizo desde el Perú? Primero, una gran difusión de sus ideas. El pensamiento de Haya de la Torre inspiró la política de gran parte de América Latina. Por eso es que se vivió intensamente un aprismo en otras latitudes, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Costa Rica, donde se iniciaron expresiones inclusive antes de una movilización mayor en el Perú. Pero fue desde acá, desde donde difundió las ideas, porque él estaba acá en el Perú y comprometido con el Perú. Ya en el Perú le tocó vivir una época bastante complicada, y eso lo digo a propósito del pedido que me hicieron de analizar lo que había significado la presencia de Haya de la Torre y del APRA en el siglo XX. Por supuesto, todavía la idea o la concepción de la democracia no estaba debidamente enraizada en nuestro continente. No estaba. Por eso es que lo primero que hizo el aprismo fue tratar de buscar consolidar la democracia y la libertad. Y por eso es que se enfrentó a Sánchez Cerro, a Benavides, a Prado, a Odría, a gente que tenía una concepción distinta del manejo del Estado, una manera más opresiva con respecto a la población. Y el APRA tuvo que luchar en esos primeros años para buscar consolidar la democracia y las libertades. A la par, la creación o la aparición o la participación en el Congreso de las primeras células parlamentarias apristas permitió impulsar también la defensa de derechos concretos que hoy se han recordado, la defensa de los trabajadores, la defensa de los agricultores, la defensa de las mujeres, la defensa de las juventudes, la defensa de quienes podrían tener alguna necesidad de protección frente a un Estado que no funcionaba correctamente. Esa fue la labor y la difusión del APRA durante el siglo XX en el Perú. Ya casi al final de su vida, gran parte de las ideas que tenía fueron incorporadas al texto de la Constitución de 1979, que él pensó que iba a ser la Constitución con la que empezaba el siglo nuevo, que venía pronto. No fue así, pero las ideas se mantienen vigentes, los requerimientos se mantienen vigentes y las necesidades de ir detrás de esos objetivos se mantienen vigentes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a través de lo que hoy día pasa en el país, porque eso nos obliga la propia doctrina que Haya nos enseñó. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Cómo engarzamos ese pensamiento de Víctor Raúl con lo que ocurre hoy? Nosotros, que somos sus discípulos, quienes lo seguimos y quienes tenemos la obligación hoy de continuar entendiendo esa realidad que él ya no puede entender hoy porque ya no está presente. ¿Qué pasa hoy en América Latina? ¿O qué pasa hoy en el Perú? ¿Cuán necesaria es la continuidad de un partido como el APRA? Fíjense, por ejemplo, en la falta de objetivos nacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años en el país? No hay norte, no hay un faro que guíe, porque no hay ideas. Porque si para algo sirve la doctrina y la ideología, es para guiar a las personas, para seguir un objetivo. Y el objetivo nuestro es construir esa patria que Haya de la Torre se imaginó con pan y libertad, y que nosotros lo entendimos. En nuestro último gobierno hay gente que no lo entendió, que dijo, por ejemplo, las ideas o las aplicaciones que hace hoy el gobierno de Alan García se han derechizado. ¿Se han derechizado?, decía yo. No es que uno de los principales alumnos de Haya de la Torre, como era Alan García, había entendido mejor que el resto cómo materializar el pan con libertad. ¿Qué significaron, por ejemplo, los programas de electrificación rural que hoy recordábamos? Llevar no solamente la energía a la gente, incorporarlos al mundo, porque estaban fuera.
no tenían acceso a la televisión, no tenían acceso a una computadora, no tenían acceso al conocimiento. Eso se logró con los programas de electrificación rural, masificar la energía para que todos, en el lugar en que estén, puedan tener acceso a la tecnología y a la modernidad. La energía trajo conocimiento, pero también trajo trabajo, porque industrializaron gran parte del campo gracias a acceder a la energía. ¿Qué significaron los programas como Agua para Todos? Llevarle agua a la población que no tenía, mejorar sus condiciones de vida, porque lo que nosotros buscamos es generar condiciones de igualdad de oportunidades. Nosotros no somos los comunistas que quieren homogeneizar a todos en la pobreza. Somos un partido de avanzada, diferente. Lo que queremos es dar oportunidades. ¿Cómo no debemos partir de la oportunidad de dar en primer lugar servicios básicos? Que la gente pueda tener acceso al agua, al desagüe. El desagüe que es fundamental para la salud de la gente. La educación, los colegios emblemáticos. Los programas que se hicieron con la reforma magisterial para lograr que los profesores tengan mejores condiciones para enseñar. ¿Qué mejor oportunidad o igualdad de oportunidades podemos impulsar si no mejoramos la calidad educativa? ¿Cómo es que la gente sale de la pobreza si no es mejorando su condición educativa? ¿Cómo es que las familias progresan si no es a través del conocimiento que obtienen las nuevas generaciones? Entonces esas nuevas generaciones necesitan servicios básicos como agua, como desagüe. Necesitan energía para poder acceder al conocimiento. Necesitan escuelas en buenas condiciones, como se hicieron no solamente con los colegios emblemáticos, sino con los presupuestos que se distribuyeron a lo largo de todo el país, para que los propios padres de familia puedan mejorar las condiciones de los chicos en el colegio. Los programas de salud, la construcción de los hospitales, y aquí Félix, que estuvo trabajando durante mucho tiempo en salud y presidiéndolo, nos puede dar fe de ello. Desde que nosotros dejamos el gobierno, ni un hospital más se volvió a construir en este país. Ni uno más, ni un colegio más, ningún proceso de mejora educativa. La pobreza ha retrocedido, la necesidad se ha incrementado. Y lo que es peor, hemos entregado el país al caos. No hay orden, no hay seguridad. Las familias rezan que a la hora que salgan sus hijos a la calle no les caiga un balazo por robarle un celular miserable. Eso es lo que estamos viviendo hoy en el país. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el país. Y no hay quien componga esto, dicen algunos. Y algunos son tan fatalistas que creen que el caos se va a incrementar porque ya ven a un ex asesino de policías como opción de gobierno. No, señores, no, compañeros. Para eso estamos acá nosotros. Para eso nos hemos vuelto a juntar, como lo hemos hecho hace 2 días en la Plaza de Hacho. Para eso nos volvemos a juntar acá, como estamos en Huancayo. Para eso nos estamos juntando en cada lugar de la patria en este momento, en donde simultáneamente los apristas de todo el país están celebrando sus 100 años de vida. Porque somos nosotros la alternativa para que eso no ocurra. Y así como construimos justicia social en nuestro último gobierno, nos toca hoy volver a construir justicia social en nuestro próximo gobierno, porque el trabajo no ha terminado. Hay algunos que han perdido o parte o casi toda la fe. Hace muy poco algunos pensaban que el APRA estaba muerto. Y hoy se sorprenden y anuncian o dicen con sorpresa que somos los únicos que pudiéramos llenar la Plaza de Hacho. Pudiéramos llenarla varias veces, porque cuando uno camina por el país, y eso lo saben todos los compañeros que lo hacen,
uno encuentra el aprismo en cada momento. Oiga, compañero, oiga, cuando compañero, reclamando la presencia del partido. Porque no hay orden, no hay seguridad, no hay desarrollo, no hay absolutamente nada. Y si algo nosotros sabemos hacer, y eso lo recordábamos hace poco con Félix en un almuerzo, es reducir la pobreza. Porque nosotros reducimos la pobreza a la mitad de lo que lo encontramos. Si algo sabemos hacer es convocar capitales. Si algo sabemos hacer es dar estabilidad a este país. Si algo sabemos hacer es hacer obra pública. ¿Quién más que nosotros sabe hacer esas cosas en el Perú? ¿Quién más? ¿Quién más puede levantar la bandera y decir que nosotros redujimos la pobreza como lo hicimos nosotros? ¿Quién más lo puede hacer? Ninguno. Nadie tiene los pergaminos que tiene el partido. Nadie tiene los pergaminos que tiene el APRA desde el poder. Y entonces, ¿por qué vamos a dudar que no vamos a volverlo a hacer? ¿Por qué vamos a dudar que no podemos volver a hacer? Tenemos que regresar con determinadas condiciones. Y aprovecho estos últimos minutos, porque voy en 21 y eran 25, para terminar. Mirando adelante. Primero, internamente, ya que acá tenemos, además de algunos invitados, mayoritariamente nosotros. Democracia interna. Democracia interna. El partido necesita renovar sus liderazgos, relegitimar sus liderazgos, relegitimar. Y no como me dijo un compañero en Hacho equivocadamente el domingo. Me dijo, entonces que se vayan todos. No, le dije, que no se vaya nadie. Acá nadie se va porque nadie sobra. Que los que están relegitimen su liderazgo en una elección interna y vuelvan a ser elegidos como corresponde. En segundo lugar, con dirigencias legitimadas, tenemos que elegir a nuestros candidatos con elección de un aprista un voto, que es como corresponde. ¿Cómo corresponde? Acá nadie puede ser puesto a dedo. Alguien me dijo equivocadamente, y le respondo desde esta tribuna, tenemos que buscar un independiente que asuma la candidatura del APRA. No, necesitamos cuando un independiente habla bien del APRA, recibimos el cumplido y lo tomamos así, pero nada más. Pero para que el APRA vuelva a consolidar su votación en la próxima elección, necesitamos un aprista que nos hable de la historia del partido, de nuestros muertos, de nuestras obras, que defienda lo que hemos hecho y que no se ponga de perfil cuando alguien levante un dedo acusador, que es lo que ocurre muchas veces con los independientes, que dicen, bueno, yo realmente no soy. No, no es así. El candidato del partido tiene que dar la cara y enfrentar y proponer en nombre del partido. Y que salga de Huancayo. Pero, finalmente, pienso, ahora que el Congreso ha aprobado que los candidatos al Congreso también pueden ser candidatos, que los candidatos a la presidencia también pueden ser candidatos al Congreso, eso es para esos grupúsculos. El candidato del APRA solo puede ser candidato a la presidencia, no puede ser candidato al Congreso, porque esa sería una demostración de que no cree en el triunfo, y eso no lo podemos aceptar nosotros. Finalmente, un partido moderno, es verdad, como nos enseñó Aya de la Torre. Tenemos que hacer de lo que tenemos y de lo que fue nuestro último gobierno una tesis para confrontarlo y para avanzar. Como lo dijo bien Alan Rivera el otro día, con quien yo coincido, fuimos compañeros en la época universitaria en la Católica. Él nos habló de un Estado inteligente y estratega.
Quizás no coincidimos en las palabras, pero el objetivo es el mismo. Tenemos que tener un Estado eficiente. En el Perú, oiga, yo se lo decía hoy día a los compañeros, la política sectorial de cualquier ministerio no cambia cuando cambia un gobierno, ni siquiera cuando cambia un gabinete, cambia cuando cambia un ministro. Porque desde hace 200 años, cada vez que se cambia un ministro, se inicia una nueva política en ese sector. Ningún ministro sabe que lo que ha hecho el anterior. Y entonces perdemos eficiencia. Y eso no puede hacer. Un Estado moderno y un gobierno moderno tiene que tener un objetivo y una planificación para los 60 meses que va a gobernar. Y los ministros que asuman tienen que seguir el plan establecido, con objetivos establecidos. No pueden venir a iniciar de nuevo una gestión. Hace poco yo escuchaba a un nuevo ministro de este gobierno que daba planes muy interesantes en su cartera. Dije, sí, son planes, pero van a durar los 6 meses que él dure en la cartera y nada más. Y así el país no avanza. Así el país no avanza. Un Estado moderno con planificación moderna, con objetivos, con metas mensuales, con resultados, como lo hicimos en el gobierno para el efecto del gasto público, pero hoy en todas las carteras. En salud, ¿cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuántas atenciones brindan nuestros hospitales? ¿Cuántas atenciones debemos brindar? Planificado en 60 meses, para mes a mes medir los resultados. No como se ha hecho en los 200 años de nuestra vida republicana, en donde finalmente hemos avanzado a la buena de Dios. Esa es parte de la responsabilidad del APRA y eso es lo que tenemos que pensar de acá para adelante, para esta campaña que vamos a empezar y que yo estoy seguro que será una campaña exitosa. Vamos a lograr. Yo tengo un lema y hoy se acaba, definitivamente. Escuchen, compañeros, en esta campaña electoral que viene, nosotros los apristas tenemos que hacer que el APRA vote por el APRA. Si el APRA vota por el APRA, tendremos la bancada parlamentaria más grande y estaremos en la segunda vuelta listos para empezar un nuevo gobierno. ¡Vive el APRA!